Bienvenidos a Punto de Encuentro y esta semana pues estamos de celebración porque estamos festejando aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day y es pues una de las fiestas más importantes del calendario norteamericano y además es una fecha muy especial para todos los estadounidenses de todos los orígenes. Bueno, para casi todos los americanos, como veremos ahora. Y sí, es una fiesta que está al nivel de, por ejemplo, de las Navidades. O sea, es muy importante. Es tan importante que incluso tu jefe, que no te hace ni caso, aprovecha ese día para decir lo agradecido que está de que estás en su empresa y bla, 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 bla. Y bueno, ya sabes cómo va el rollo, ¿no? Pero sí, fíjate Daniel, que como tú bien has dicho, es tan importante como la Navidad, pero a diferencia que la Navidad, esta es la fiesta más ecuménica de todas, porque creyentes de todas las religiones se sienten incluidos. Y ateos también. Ateos también, por supuesto. Y bueno, pues es que el ateísmo, pues un día podemos hablar de si es una religión. Sí, yo sé algunos que, vamos, tienen una fe ciega en que Dios no existe. Totalmente. ¿Y qué se conmemora? Vamos a dar la versión oficial. ¿Vale? Vamos a ser buenos. ¿Ok? Pues la fiesta recuerda la primera cosecha que obtuvieron los primeros peregrinos británicos allá por el 1621, después de un duro invierno, y compartieron un banquete durante 3 días con los nativos Wampanoag en el actual estado de Massachusetts. Abraham Lincoln en el año 1863 lo declaró feriado nacional, ya que había sido pues una festividad que estaba dispersa por todo el país. Y desde entonces Thanksgiving se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre en una cena familiar con el famoso pavo, con el puré de patata o papa, con la salsa de arándanos, con el pumpkin pie y con el Black Friday, señoras y señores. Y la costumbre, pues también hace que entre todos se comparta la comida y digan en alto algo por el que están agradecidos. Pero no todos están agradecidos, porque hemos dicho que era la fiesta más ecuménica, y saben que esto es punto de encuentro y aquí vamos a contar la verdad, tal y como es, aunque no nos guste a veces. Pues los indios americanos de Nueva Inglaterra pues no se sienten muy agradecidos con lo que hicieron los pioneros estos, y decidieron conmemorar el Día Nacional de Luto justo el mismo día de Thanksgiving, porque recuerdan los asesinatos masivos, las reubicaciones forzadas y el robo de sus tierras. Raquel, ¿te puedo contar la historia como así un poco cómica, como yo lo veo? Me das miedo, Daniel. Yo me imagino esto, ¿no? Me imagino a los colonos europeos llegando a Norteamérica y encontrando a estas tribus y diciéndoles, bueno, nuestros queridos indígenas, hemos llegado aquí en son de paz y con la intención de compartir los frutos de la tierra en hermandad. Y los indígenas dijeron, qué bueno, pues compartamos la tierra, que es nuestra, por cierto, pero compartámosla con vosotros. Esto es lo que cuentan los norteamericanos, pero realmente lo que pasó podríamos resumirlo en una segunda parte del cartoon cómico, que sería: los nativos americanos les preguntaron, ¿y cómo vamos a hacer esto posible? ¿Cuál es el siguiente paso? Y los colonos ingleses les dijeron, pues vamos a exterminaros a todos y a los que quedéis os vamos a meter en reservas. O vamos a poner un casino. Sí, os vamos a poner un casino para que os entretengáis. Sí, Daniel, tienes toda la razón, esa es la verdad, esa es la historia auténtica de todo esto, y como dice George Orwell, la historia pues la escriben los vencedores. Déjame, Raquel, aquí que haga un inciso, ¿de acuerdo? Porque creo que hay una diferencia fundamental entre América Latina y Norteamérica en cuanto a la colonización. Ni ingleses, ni franceses, ni españoles se comportaron como hermanitas de la caridad. Está claro que en otros tiempos no estaban Naciones Unidas, ni el Tratado de Ginebra, ni nada por el estilo, ¿no? Todos éramos un poquito más salvajes que ahora. Pero hay una gran diferencia, Raquel, y es, mientras que en Estados Unidos se exterminaron a todas las poblaciones nativas, o sea, se encerraron los que quedaron en reservas, y la historia la cuentan los norteamericanos y cuentan esto de Thanksgiving. En América Latina sí que ha habido una mezcla entre los colonizadores españoles y de otros países con las poblaciones originales nativas de estos países. Por eso cuentan la historia diferente en América Latina, y hay veces pues, que a veces cuentan la historia de una manera un poquito,
digamos que un poco extrema, ¿no? En cuanto a demonizar a los españoles, ¿no? Pero sí que hay una diferencia. En Estados Unidos el nativo americano no ha tenido el derecho de contar la historia como es. Pero lo cierto es que lo que hemos contado en un principio pues no es más que un mito, una leyenda. Hubo colonizadores, pero obviamente la historia real no fue como se cuenta, ¿no? O por lo menos como se celebra. Es cierto que los peregrinos celebraron su primera cosecha en julio de 1621 como una fiesta comunitaria al aire libre a la que asistieron pues casi un centenar de nativos americanos. Y este acontecimiento pues cayó al olvido durante 200 años, hasta que en 1841 se publicaron las Crónicas de los Peregrinos del Mayflower, que llamaron la atención sobre el encuentro de los colonos con los nativos. Sin embargo, bueno, pues el Día de Acción de Gracias no se celebraba ampliamente en el sur, ni en gran parte del oeste en la década de 1840, debido pues, sobre todo pues, a las divisiones regionales. Y fue hasta principios del siglo XX cuando los estadounidenses no empezaron a asociar a los peregrinos con Acción de Gracias, en parte por la guerra contra los nativos americanos. Como tú bien has dicho, pues esa guerra ya había terminado y a partir de ese momento pues, se podía asociar todos estos acontecimientos como de una manera mucho más sentimental, ¿no? Además, bueno, pues la afluencia de más inmigrantes europeos preocupaba, ¿no? Entonces tenían que fabricar una imagen de un emigrante pues, que era de corte familiar, religioso y para ello pues utilizaron precisamente esto del Día de Acción de Gracias como un símbolo nacional e intentaron desligarlo del carácter religioso que podía venir, porque si bien está claro que en Inglaterra, por ejemplo, por parte de la comunidad protestante sí que había un día en que sí que celebraba un Día de Acción de Gracias, pero no tenía nada que ver con esto de los colonos, ¿ok? Entonces hay escritores de libros como por ejemplo el famoso libro Cuento de Navidad de Charles Dickens, donde aparece el pavo por primera vez y todo eso, pues fue lo que fue contribuyendo a esta leyenda. Y más adelante hubo una novela decisiva que fue La República de los Peregrinos de Jane Goodwin Austen, publicada en 1888, que desempeñó el papel fundamental de la popularización de este mito sobre los primeros colonos y la celebración del primer Día de Acción de Gracias, porque aparecen en esa novela, ¿no? Luego la escritora y editora Sarah Josepha Hale fue la que presionó a Abraham Lincoln para declarar Thanksgiving como un día nacional en 1863. Esa es la historia real. O sea, bueno, pues de todo el proceso de colonización de los Estados Unidos y lo que pasó con los nativos americanos, pues de ahí no se sacó ninguna historia, pero luego sí se vio, bueno, pues se intentó limpiar la historia de esta manera. Y bueno, pues poner una imagen también un estándar para todos los emigrantes que venían de Europa, de que los que tenían que llegar aquí tenían que tener esos estándares de familia unida, religiosa, trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se está enseñando en las escuelas. Y yo lo he visto por mi niña, que la historia que le cuentan es la de los peregrinos que comparten el pavo. Por eso te digo que esto es una realidad un poco distorsionada, obviamente. Pero es muy interesante porque un aspecto, lo primero, Raquel, es que comentas es que no es hasta que finalmente, digamos que tienen subyugados a todos los nativos americanos, ¿de acuerdo? Todo ya bajo control. De esta manera, el asociar una imagen de amistad ya pasa a una generación en que ya no tienen memoria de las guerras para conseguir la tierra, con lo cual digamos que se desvincula de esa imagen digamos, de enemistad, ¿no? Lo primero. Y muy interesante lo segundo, lo que dices de cómo esto fue una historia para también unificar a todos alrededor de una tradición común, sí, que da un cierto grado de identidad en Estados Unidos. Y sinceramente es que el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es un día de unión como no ocurre con ninguna otra. Sí, porque esta fiesta al principio solo se celebraba en diferentes puntos del norte. Los del sur no querían hablar, no querían hacer absolutamente nada que les relacionara con los estados del norte.
Y bueno, incluso actualmente incluso vemos que también todavía sigue esa oposición, ¿no? Sí, pero el Día de Acción de Gracias es celebrado igual por conservadores que por liberales. Gracias a toda esta historia que te he contado. Pero el caso es que sea lo que sea, pues Daniel, vamos a dejar al lado el pavo, a los colonos y el Black Friday, que a mí me encanta, ¿ok? Para, ¿por qué no? Pues rescatar de toda esta leyenda una virtud que poco a poco va desapareciendo, y es la virtud, Daniel, de ser agradecidos.